El viento soplaba con una fuerza inusitada, llevando consigo los ecos de un pasado que no podía ser olvidado. En medio de la vasta desolación se alzaba una vieja choza, cuyas paredes de adobe estaban agrietadas por el tiempo y el abandono. Su apariencia era la de un lugar olvidado, un refugio que nadie había querido. Dentro, Eliana se encontraba sola, su vientre abultado marcando la evidencia de una vida nueva que crecía en su interior, una vida que traía consigo la esperanza, pero también el peso de la soledad. Su marido había partido, dejando tras de sí un vacío que parecía imposible de llenar. La tristeza la envolvía como una manta pesada, pero había algo más en su interior, un destello de determinación que comenzaba a tomar forma. Las noches eran largas, y los ruidos que provenían del exterior la mantenían despierta, preguntándose si la vida había sido realmente justa. Sin embargo, en su corazón, un fuego empezaba a arder. ¿Qué haría una madre para proteger a su hijo, para ofrecerle un hogar en un mundo que parecía desmoronarse? Con cada amanecer, Eliana se levantaba con la determinación de transformar aquel lugar olvidado en un refugio de amor y belleza. Los días pasaban, y con ellos su visión empezaba a cobrar vida. Con sus manos callosas, comenzaba a despejar escombros, a limpiar cada rincón de la choza, como si cada movimiento pudiera despejar también la tristeza que la había atrapado. El sonido del agua corriendo desde un pequeño manantial cercano le traía paz, y con el tiempo, la choza se llenó de colores vibrantes, de flores que brotaban en cada ventana, como si la naturaleza misma le diera la bienvenida. Eliana dedicaba horas a cultivar un pequeño jardín, donde cada planta era un símbolo de su lucha y de su amor por el futuro que estaba por venir. Con cada hoja que brotaba, sentía que su vida se transformaba, que el pasado se diluía en la fragancia de las flores. La soledad se convirtió en compañía, y aquel lugar que había sido un refugio de tristeza se transformó en un paraíso de lujo que solo su corazón lleno de esperanza podía imaginar. Pero la transformación no fue fácil. Las noches a veces eran oscuras y llenas de dudas. Una tormenta se desataba de vez en cuando, y Eliana se aferraba a su vientre, susurrando palabras de amor y promesas a su pequeño. ¿Sería capaz de enfrentar lo que venía? La vida le había enseñado a ser fuerte, y cada desafío que enfrentaba se convertía en una lección de resiliencia. En su mente la pregunta resonaba: ¿podría realmente ofrecerle a su hijo el hogar que merecía? Con el paso del tiempo, un grupo de mujeres del pueblo se acercó, atraídas por la belleza que había surgido de la choza. Se convirtieron en su apoyo, en su familia elegida, y juntas comenzaron a soñar en grande. La risa llenaba el aire, y Eliana, en su corazón, comprendía que había transformado no solo su hogar, sino también su vida. La choza, olvidada por muchos, se había convertido en un símbolo de esperanza y unidad. Cuando el día llegó, y su hijo finalmente vio la luz del sol, Eliana supo que había hecho lo correcto. Miró a su alrededor, a las flores que adornaban la choza, a las sonrisas de las mujeres que la rodeaban, y sintió que había creado un verdadero paraíso. La vida seguía, y con ella Eliana se convirtió en la madre que siempre había soñado ser. La vieja choza, ahora rebosante de amor, se alzaba como un faro en la vasta desolación, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles, la belleza y la esperanza pueden florecer. El tiempo pasó, y con cada amanecer, Eliana se despertaba con el canto de los pájaros que anidaban en los árboles que rodeaban su choza. La vida en su nuevo hogar se había transformado en un ballet de luz y color, donde la naturaleza parecía celebrar su valentía. Sin embargo, en su corazón, la sombra de Jeremías seguía acechando. Su abandono había dejado cicatrices profundas, y aunque sus días estaban llenos de amor y risas, las noches solas a veces se convertían en un laberinto de recuerdos dolorosos. Una tarde, mientras recogía flores silvestres con sus amigas, el aire se tornó pesado y un silencio inquietante se apoderó del bosque. Eliana sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si la naturaleza misma le advirtiera de un peligro inminente. Las mujeres, conscientes del cambio en su ánimo, se acercaron a ella, ofreciendo palabras de aliento. «Eres fuerte, Eliana. La vida nos ha enseñado a luchar», le dijeron, y esas palabras resonaron en su mente como un mantra. Sin embargo,
El verdadero desafío estaba por llegar. Una tarde, mientras las sombras se alargaban, un rugido profundo resonó en la distancia, perturbando la paz que habían construido. Eliana, paralizada por el miedo, recordó las historias sobre los jaguares que merodeaban por la selva. ¿Sería posible que uno de ellos se acercara a su hogar? La pregunta la atormentó mientras su instinto maternal afloraba, empujándola a proteger lo que más amaba. Con el apoyo de sus compañeras, Eliana decidió enfrentar su miedo. «No puedo permitir que el temor controle mi vida», proclamó con voz firme. Juntas, las mujeres comenzaron a preparar el entorno, creando barreras naturales alrededor de la choza, utilizando ramas y espinas para disuadir a cualquier intruso. La camaradería y el amor las unieron, y en cada clavo que golpeaban y cada rama que colocaban, se sentía una chispa de esperanza y determinación. Una noche, mientras Eliana se encontraba en la choza, un sonido sutil rompió el silencio. Temblando, se asomó por la puerta. Sus ojos se encontraron con la silueta majestuosa de un jaguar, pero en lugar de miedo, lo que sintió fue una extraña conexión. El jaguar, con sus ojos brillantes y su andar sigiloso, parecía observarla, como si entendiera su lucha. En ese instante, Eliana recordó las historias de su abuela sobre el respeto y la armonía entre humanos y animales. Con el corazón palpitante, decidió que no sería una enemiga. En un impulso extendió su mano y para su sorpresa el jaguar se acercó, olfateando el aire con curiosidad. Fue un momento de entendimiento profundo, donde dos almas solitarias se encontraron en la vastedad de la selva. El jaguar no era una amenaza, sino un guardián. La presencia del jaguar se convirtió en un símbolo de protección para Eliana y su hogar. Con el tiempo, el animal se volvió un aliado, apareciendo en momentos de necesidad, como un vigilante silencioso y poderoso. La choza, que una vez fue un refugio de soledad, ahora resonaba con la fuerza de la naturaleza misma. Eliana ya no solo había transformado su hogar, sino que había forjado un vínculo sagrado con la tierra y sus criaturas. La vida continuó floreciendo, y cuando su hijo dio sus primeros pasos, fue bajo la atenta mirada del jaguar, un recordatorio de que el amor y la valentía pueden transformar incluso los corazones más heridos en verdaderos paraísos de lujo. En su mirada, Eliana vio no solo su futuro, sino la promesa de un legado de resiliencia y conexión con el mundo que los rodeaba. Y así, en medio de la selva donde una vez hubo desesperanza, ahora se erguía un hogar lleno de vida, amor y una nueva familia, unida por la fuerza de la maternidad y la magia de lo inesperado. La transformación de la choza no fue un camino fácil. Cada día, Eliana se enfrentaba a un nuevo desafío, pero con cada obstáculo su determinación crecía. La lluvia, que alguna vez había sido su enemiga, se convirtió en su aliada. Con el tiempo, aprendió a recolectar el agua que caía del cielo, creando un sistema rudimentario pero efectivo para abastecer su hogar. Las paredes de la choza, antes desgastadas y llenas de grietas, se cubrieron de enredaderas verdes y flores vibrantes que parecían bailar al compás del viento. Un día, mientras recogía frutas silvestres, escuchó un rugido distante. Su corazón se aceleró, recordándole la primera vez que se encontró con el jaguar. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, un extraño sentido de seguridad la envolvió. Sabía que su amigo felino estaba cerca. Pronto, el jaguar apareció entre los árboles, su mirada intensa y sabia. Eliana comprendió que su vínculo había crecido más allá de lo físico. Era una conexión espiritual, un pacto tácito entre dos seres que habían encontrado fuerza en la vulnerabilidad. La selva, antes un laberinto de incertidumbre, se convirtió en una extensiva fuente de inspiración. Fue entonces cuando Eliana decidió que no solo quería sobrevivir, sino prosperar. Comenzó a cultivar un pequeño jardín en los límites de su choza, plantando semillas que había recolectado de la flora exuberante que la rodeaba. Día tras día, las plantas crecían bajo su cuidado, convirtiéndose en un símbolo de su creciente fortaleza y destreza. Cada hoja nueva era una victoria, cada flor un testimonio del amor que florecía en su mundo. La llegada de su hijo, a quien nombró Mateo, trajo consigo una nueva luz. Desde su nacimiento, Eliana se dedicó a enseñarle sobre la selva, sobre los secretos que ella había aprendido. Juntos, exploraban los senderos ocultos,
descubriendo la maravilla de la vida silvestre. Mateo, con su risa contagiosa, parecía atraer a las criaturas de la selva. El jaguar, fiel a su promesa, vigilaba con atención, convirtiéndose en un guardián no solo de Eliana, sino también de su pequeño. Una mañana, mientras Eliana y Mateo jugaban en su jardín, un grupo de hombres apareció en el horizonte. Jeremías, el exesposo de Eliana, lideraba la comitiva. Su figura era imponente, pero su mirada era fría. Había regresado, no solo para reclamar lo que pensaba que le pertenecía, sino también para desafiar la vida que Eliana había construido. El aire se volvió denso, cargado de una tensión palpable. El jaguar, que había estado descansando cerca, se irguió, mostrando sus dientes afilados como una advertencia. «¿Qué has hecho aquí, Eliana?», preguntó Jeremías, su voz un susurro amenazante. «Este lugar no es para ti». Nunca lo fue. Eliana, sintiendo el peso de su historia, sintió una mezcla de miedo y fuerza. Miró a su hijo, quien sonreía inocentemente, ajeno a la oscuridad que se cernía sobre ellos. Fue en ese instante que comprendió su verdadero poder. No solo estaba luchando por su hogar, sino por el futuro de Mateo y por la libertad que había encontrado en su nuevo mundo. «Este lugar es mío», declaró con voz firme, su mirada desafiando la tormenta que se avecinaba. «He creado un hogar aquí, un paraíso que nunca podrás destruir». El jaguar, a su lado, emitió un suave rugido, como si estuviera reafirmando su lealtad. En ese momento, Eliana entendió que no estaba sola. La selva, sus criaturas y su propio corazón latente de fuerza la respaldaban. Así, en el umbral de su nuevo hogar, una batalla de voluntad se desató, donde el amor y la valentía se enfrentarían a la crueldad y el desdén. El destino de Eliana, de Mateo y de su hogar estaba a punto de ser sellado en un instante de pura resiliencia. El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo los ecos de un pasado doloroso. Eliana, con el corazón palpitando en su pecho, avanzó unos pasos hacia Jeremías, su figura recortada contra el horizonte que comenzaba a oscurecerse. Las sombras de los árboles se alargaban, como si la selva misma estuviera preparándose para una confrontación inevitable. Su mente corría, buscando las palabras adecuadas para desafiar al hombre que había sido una sombra en su vida, pero que ahora parecía un monstruo tangible. «Este lugar ha florecido mientras tú te perdías en tus propias sombras», dijo Eliana, su voz resonando con una fuerza que la sorprendió a sí misma. «Aquí he cultivado amor y esperanza en lugar de desprecio. Aquí Mateo y yo hemos encontrado lo que nunca pudimos tener contigo». Las palabras brotaron de su alma, cada una cargada de dolor y sanación. El jaguar, su compañero inesperado, se movió a su lado, su presencia un recordatorio de que Eliana no estaba sola en esta lucha. La conexión entre ellos era palpable, un lazo que había crecido en medio del caos, un símbolo de la transformación que había experimentado. Jeremías, sin embargo, no se dejó impresionar. Su risa resonó en el aire denso, como un trueno distante. «¿Crees que puedes mantener esto? ¿Este paraíso de lujo que has creado con tus manos temblorosas? La selva no te protegerá para siempre, Eliana. La vida es dura, y tú eres una mujer sola ante un mundo que no perdona». Eliana sintió que la ira burbujeaba en su interior, pero también había un destello de claridad. La lucha no solo era por el lugar que había transformado, sino por el futuro que soñaba para Mateo. En ese instante recordó las noches de insomnio, las lágrimas derramadas en silencio y la fuerza que había encontrado en su vulnerabilidad. El jaguar a su lado parecía entender, sus ojos brillantes reflejando la determinación que crecía en su pecho. «Quizás la vida sea dura», contestó Eliana, su voz ahora un susurro profundo y resonante. «Pero yo soy más dura. He aprendido a pelear no solo por mí, sino por mi hijo. He hecho de esta choza un hogar. He hecho de este lugar un refugio, y no permitiré que lo destruyas». El viento cambió, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y flores silvestres. El jaguar, con un movimiento ágil, se posicionó entre Eliana y Jeremías, como un guardián que estaba dispuesto a luchar. La tensión en el aire era casi eléctrica. La naturaleza misma parecía contener la respiración ante la inminente confrontación. «¿Vas a enfrentarte a mí, entonces?», preguntó Jeremías, su voz ahora un eco oscuro que reverberaba en las copas de los árboles. «¿Vas a arriesgarlo todo por un sueño?». «Sí»,
respondió Eliana, su mirada fija en sus ojos desafiantes. El sueño de un hogar lleno de amor, de libertad y de la vida que merece Mateo. Ese sueño es más fuerte que cualquier amenaza que puedas presentar. El jaguar emitió un suave rugido, un sonido que resonó como un canto de guerra, un eco de la naturaleza misma que apoyaba a Eliana en su lucha. La selva parecía vibrar con su energía, como si el universo entero estuviera a favor de la madre que se había levantado contra la adversidad. Hoy, Jeremías, no solo lucho por mí, sino por cada mujer que ha sido despojada de su hogar, por cada madre que ha tenido que levantarse contra la tormenta. Este es mi momento, y no lo desperdiciaré. La oscuridad comenzaba a caer, pero en el corazón de Eliana una luz brillaba con más intensidad que nunca. Estaba lista para enfrentar su destino, y no había vuelta atrás. El poder de la maternidad, la fuerza de la naturaleza y la determinación de su espíritu se unían en una sinfonía que resonaría a través del tiempo y el espacio. La batalla por su hogar estaba a punto de comenzar, y Eliana, con su jaguar a su lado, se levantó con una nueva certeza. Su vida y la de Mateo estaban en juego, y no la dejaría escapar. El aire se volvió denso, como si la selva misma se preparara para absorber el impacto de la confrontación. Jeremías, con una sonrisa torcida que desnudaba su arrogancia, dio un paso adelante. ¿Realmente crees que puedes ganar esta batalla, Eliana? La fuerza bruta siempre prevalece, murmuró mientras las sombras danzaban a su alrededor, como si las mismas criaturas de la selva se burlaran de su soberbia. Eliana sintió que su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando con la determinación que había cultivado en su interior. No necesito fuerza bruta, Jeremías. Necesito amor. Necesito coraje. Y tengo a la madre jaguar de mi lado, respondió, dejando que su voz se elevase, convirtiéndose en un canto que desafiaba la oscuridad. El jaguar, en un movimiento ágil, se situó a su lado, sus ojos destellando con una ferocidad que hacía eco de la propia alma de Eliana. El viento sopló con fuerza, arrastrando hojas secas que giraban en un torbellino, mientras la selva parecía cobrar vida. ¿Vas a perderlo todo por un sueño ilusorio? Insistió Jeremías, su tono ahora más agudo mostrando un destello de ansiedad. Te he ofrecido la oportunidad de dejar atrás esta locura. ¿Por qué no simplemente te rindes? Porque rendirme significaría traicionar a cada madre que ha luchado por su hogar, a cada mujer que ha sentido el peso del mundo sobre sus hombros, respondió Eliana, su voz firme como el acero. Este no es solo mi hogar, es el futuro de Mateo, y estoy dispuesta a luchar por él, cueste lo que cueste. Con un grito que resonó en la profundidad del bosque, Eliana lanzó su desafío al aire. El jaguar, como si entendiera la magnitud de la lucha, rugió con una fuerza que hizo temblar el suelo. El sonido reverberó a través de la selva, un recordatorio de que la naturaleza siempre se alinea con aquellos que defienden la vida. A medida que la noche caía, el aire se llenaba de un silencio tenso, cada sonido amplificado, el crujir de una rama, el susurro del viento, incluso el latido de su propio corazón. Jeremías, ahora más consciente de la fuerza que emanaba de Eliana y su compañera felina, retrocedió un paso, la duda comenzando a carcomer su confianza. «Tú no comprendes lo que está en juego aquí», dijo, su voz temblando ligeramente. «Es más que una choza, es poder, es control». «No lo es», replicó Eliana, su mirada fija en él con una intensidad que quemaba. «Es un hogar, un refugio, un lugar donde el amor puede florecer». Con esa declaración, Eliana dio un paso al frente, un gesto que simbolizaba su resolución. La selva, en un acto de solidaridad, dejó escapar un rugido de trueno en la distancia, como si la tormenta misma estuviera de su lado. Jeremías, ahora atrapado entre su ambición y el creciente poder de la madre que tenía delante, se dio cuenta de que no podía simplemente aplastar el espíritu de Eliana. La batalla estaba a punto de comenzar, pero no era solo una lucha física. Era una confrontación de ideales. La luz de la luna se filtraba a través del dosel de hojas, iluminando el rostro de Eliana con un resplandor etéreo. «Hoy, Jeremías, la selva se alza conmigo. Hoy soy más que una viuda abandonada. Soy una madre con un propósito, y no me detendré hasta que encuentre mi hogar». Con un poder renovado, Eliana sintió que la energía de la naturaleza la envolvía,
Cada hoja, cada criatura, cada susurro del viento se unía a su causa. La selva, en su infinita sabiduría, le daba fuerzas, y estaba lista para enfrentar el desafío que se avecinaba. La transformación de la choza, de un lugar de abandono a un refugio de amor, estaba a un paso de hacerse realidad. El destino de Eliana, su hogar, y la vida de Mateo pendían en un hilo, y en ese momento sintió que el mundo se detenía. La batalla por su hogar estaba a punto de comenzar, y con el jaguar a su lado, se levantó con una certeza implacable. Su vida estaba en juego, y no dejaría que nadie se lo quitara. La selva podría ser su aliada, pero era su voluntad la que realmente cambiaría el curso de su historia. El viento comenzó a soplar con fuerza, llevando consigo el eco de antiguas leyendas que hablaban de heroínas y guerreras. Eliana, sintiendo cada ráfaga como un susurro de aliento, se plantó firme en el suelo. La selva no solo me ha dado fuerza, sino también aliados, pensó, recordando a los jaguares que habían sido testigos silenciosos de su lucha. Con su espíritu renovado, se giró hacia la choza, un lugar que había sido símbolo de su sufrimiento, pero que ahora estaba a punto de renacer. Mientras la tormenta se acercaba, Eliana se dirigió a la choza, su mente llena de imágenes de lo que podría ser. Con cada paso visualizaba la transformación, el interior lleno de luz, las paredes adornadas con plantas vibrantes y el sonido del agua fluyendo en un pequeño manantial que había encontrado en la selva. «Este lugar será un hogar», murmuró, para sí misma, su voz resonando con determinación. «Un refugio para Mateo, un paraíso donde el amor florecerá». Jeremías, consciente de que su ambición lo había llevado a un punto sin retorno, se acercó, sus ojos oscuros como las sombras que se alargaban en la luz de la luna. «Eliana», dijo con una mezcla de desafío y un atisbo de temor, «no tienes idea de con quién te estás enfrentando. La selva no te salvará, y yo no dudaré en destruirte si es necesario». Su voz era un trueno que retumbaba en el aire, pero Eliana, alimentada por la fuerza de su maternidad, no se dejó intimidar. «Quizás no entiendas, Jeremías, que esta selva no es solo un lugar, es un espíritu», replicó con voz firme. «Me ha enseñado que la verdadera fuerza no se mide en poder o en posesiones, sino en la capacidad de amar y proteger lo que es más valioso». A medida que las palabras salían de su boca, sintió que la energía de la naturaleza se intensificaba. A su alrededor, como si cada criatura, cada hoja celebrara su audaz declaración, el viento sopló con más fuerza y la lluvia comenzó a caer, primero como un suave susurro, luego con la violencia de un torrente. Los jaguares, atraídos por la energía de Eliana, emergieron de la densa maleza, sus ojos brillando con inteligencia y ferocidad. Se posicionaron a su lado uniendo sus destinos. Eliana miró a los majestuosos felinos y sintió la conexión profunda entre ellos. Ella era una madre, y ellos también lo eran, luchando por sus crías y su hogar. «Hoy luchamos juntos», dijo, su voz resonando con la fuerza de una proclamación. «No solo por mí, sino por todos los que han sido olvidados, por cada madre que ha tenido que enfrentar la adversidad sola. Hoy la selva se alza, y nosotros con ella». La lluvia caía más fuerte, pero en su corazón, Eliana sentía una calma profunda, como si el mundo estuviera alineándose con su propósito. La batalla que se avecinaba no sería solo física, sino un enfrentamiento de voluntades. Jeremías, en su necedad, no veía que el verdadero poder radicaba en la conexión, en la comunidad, en el amor que unía a los seres vivos, mientras la tormenta rugía y los jaguares se preparaban para defender su hogar. Eliana tomó una respiración profunda, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. Esa noche, bajo la furia de la tormenta, la vieja choza se iluminó con una luz interior, un símbolo de la transformación que estaba a punto de ocurrir. El destino de Eliana, de Mateo y de la selva pendía en la balanza, y mientras los ruidos de la batalla se intensificaban, ella se sintió más viva que nunca. La selva no solo era su aliada, era el latido de su corazón, y con cada latido ella estaba un paso más cerca de crear su paraíso.
El viento aullaba en la oscuridad, llevando consigo el eco de la tormenta y el rugido de los jaguares, mientras Eliana se adentraba en el corazón de la selva, decidida a enfrentar su destino. La vieja choza, ahora un refugio de esperanza, parecía cobrar vida, vibrando al ritmo de su determinación. Con cada paso, sentía cómo la tierra respondía a su llamado, uniendo sus fuerzas con la esencia de la naturaleza que la rodeaba. El ruido de la batalla estalló a su alrededor, un clamor de ferocidad y valentía. Los jaguares se lanzaron al ataque, sus cuerpos ágiles danzando entre las sombras mientras se enfrentaban a la amenaza que Jeremías representaba. La selva, testigo silencioso de su lucha, se erguía como una muralla protectora, sus árboles altos formando un techo que absorbía la furia de la tormenta. Eliana, con el corazón palpitante, se sintió parte de un todo, unida no solo a los felinos, sino también a la historia de cada madre que había luchado por su hogar, por su descendencia. «Juntos», gritó, su voz resonando como un tambor. La lluvia se precipitaba, pero su espíritu ardía con la fuerza del sol. «Por nuestros hijos, por nuestra libertad». Las palabras salieron de su boca como un conjuro, despertando el poder ancestral que habitaba en la selva. Mientras los jaguares se lanzaban al combate, Eliana se movió en una danza de coraje, utilizando los elementos a su alrededor. Las gotas de lluvia se convirtieron en su aliada, deslizándose entre sus dedos como si la naturaleza misma le ofreciera su apoyo. Recordó las lecciones de su madre, quien le había enseñado que la lucha no siempre es física y que el amor puede ser un arma poderosa. Así, en medio del caos comenzó a visualizar su paraíso, un lugar donde el dolor se transformaba en belleza. A medida que la batalla continuaba, Jeremías, cegado por su codicia, no entendía que la verdadera riqueza no se encontraba en la explotación, sino en la armonía. «Esto es mío», gritó, su voz quebrada por la rabia mientras intentaba asestar un golpe. Pero Eliana, con una astucia renovada, se movió con la gracia de un jaguar, esquivando su ataque y devolviendo la energía con una mirada que destilaba determinación. «No lo entiendes, Jeremías. Este lugar no es solo tierra, es vida. Y hoy la vida lucha por sí misma». La conexión entre Eliana y los jaguares se fortalecía, cada uno protegiendo al otro, un símbolo de resistencia ante la adversidad. En sus ojos brillaba un fuego compartido, un entendimiento profundo que trasciende las palabras. La selva respondía a su llamado, mientras el eco de su lucha reverberaba a través de la noche, un canto de libertad que resonaba en cada rincón. Con un último impulso, Eliana se lanzó hacia Jeremías, su corazón palpitante guiando sus movimientos. La tormenta rugía, pero en su interior había una calma que desafiaba el caos. «Es hora de que escuches», exclamó, su voz firme. «No puedes poseer lo que no entiendes». El clímax de su confrontación llegó como un relámpago que iluminó el cielo, un momento en que el tiempo parecía detenerse. Jeremías, finalmente, pudo ver la verdad en sus ojos, el poder de una madre, la fuerza de una comunidad y la indomable voluntad de la naturaleza. Con un gesto, Eliana hizo que los jaguares se acercaran formando un círculo protector a su alrededor. «Esta es nuestra casa y aquí floreceremos», afirmó, mientras la lluvia seguía cayendo, lavando las heridas del pasado y sembrando las semillas de un nuevo futuro. La vieja choza en su transformación se iluminó con una luz dorada, reflejando el renacer de Eliana y su unión con la selva. Su paraíso estaba en camino, y con cada latido, cada paso, se acercaba más a construir un mundo donde la vida prosperara, donde las historias de las madres, de las luchas y de las victorias se entrelazaran en un hermoso tapiz de esperanza. La lluvia, que antes parecía un castigo, ahora se convirtió en una bendición, cada gota un canto de renovación. Eliana observó cómo los jaguares se movían con gracia a su alrededor, como sombras danzantes en el crepúsculo. Su conexión con estos majestuosos felinos se profundizaba, y en ese instante comprendió que el verdadero poder no residía en la lucha, sino en la aceptación y la unión. «Juntas, vamos a cambiar este lugar», susurró Eliana, mirando hacia la choza que había sido testigo de su dolor
y su transformación. La vieja estructura, con sus paredes desgastadas y su techo medio caído, ahora parecía un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores de la vida. Con cada paso que daba, su determinación crecía, y la selva en su sabiduría comenzaba a responder. Los jaguares, como cómplices leales, la acompañaban en su misión. Con movimientos sutiles, comenzaron a despejar el terreno alrededor de la choza, como si supieran que la nueva vida necesitaba espacio para florecer. Eliana sonrió, sintiendo que el destino les había unido en esta danza de creación. Al caer la noche, las estrellas brillaban con intensidad, como si celebraran la llegada de un nuevo amanecer. Al día siguiente, Eliana se despertó con el canto de los pájaros, su melodía una sinfonía de esperanza. Con sus manos, comenzó a trabajar en el jardín que había soñado, utilizando las semillas que había encontrado en su travesía. Cada planta que germinaba era un símbolo de su resiliencia y un recordatorio de que la vida siempre encuentra un camino. La choza, ahora rodeada de vegetación vibrante, comenzaba a transformarse en un refugio de abundancia. «Mira, pequeños», exclamó Eliana a su vientre, acariciando su creciente barriga. «Este será un hogar lleno de amor y vida». La sonrisa en su rostro iluminaba su ser, y un nuevo propósito la impulsaba a seguir adelante. Con cada día que pasaba, la choza se llenaba de colores y aromas, convirtiéndose en un lugar donde los sueños podían arraigarse y crecer. Sin embargo, la sombra del pasado aún acechaba. Jeremías, incapaz de aceptar su derrota, comenzó a murmurar entre los aldeanos, sembrando la duda y el miedo. ¿Por qué dejar que una mujer, y menos una viuda, tome el control de lo que es nuestro? Sus palabras eran como espinas, intentando infiltrar la paz que Eliana había cultivado, pero ella, al escuchar los ecos de su voz, se volvió hacia la selva y alzó la cabeza con orgullo. «No temeré a la oscuridad», declaró, su voz resonando con fuerza. «Soy la guardiana de este lugar, y aquí hay vida que proteger». Con el apoyo de los jaguares, Eliana decidió llevar su mensaje a la comunidad, uniendo a quienes también deseaban ver un cambio. La selva la respaldaba, y su amor por la vida era contagioso. Un encuentro fue organizado en la plaza del pueblo, una oportunidad para abrir un diálogo. Eliana, rodeada de sus aliados felinos, se presentó ante la multitud. «Hoy no solo vengo como viuda y madre, sino como una mujer que se ha levantado de las cenizas. Juntos, podemos crear un futuro donde la naturaleza y la humanidad coexistan en armonía». La tensión en el aire era palpable, pero su voz, firme y resonante, comenzó a romper las barreras. Las miradas de desconfianza se transformaron lentamente en curiosidad. Eliana compartió su historia, su lucha y su visión, y poco a poco, las semillas de la esperanza comenzaron a florecer en los corazones de los presentes. La lluvia de la noche anterior había dejado huellas, y ahora era el momento de que la comunidad se uniera para sembrar un nuevo camino hacia el futuro. Creció continuación del guión. La plaza estaba llena, y las sombras de los árboles se alargaban, como si la naturaleza misma estuviera atenta a las palabras de Eliana. Ella respiró profundamente, sintiendo la energía que emanaba de sus aliados peludos. Los jaguares, con su pelaje brillante y sus ojos centelleantes, eran la representación perfecta de lo que ella defendía, la fuerza y la belleza de la vida salvaje. «Hoy no solo luchamos por nosotros, sino por las generaciones que vendrán», continuó, su voz ahora un eco entre la multitud. «Ese lugar que ven, la choza olvidada, es un símbolo de nuestras raíces. Si podemos transformarlo, podemos transformar nuestras propias vidas. Miren lo que hemos creado». Eliana gesticuló hacia la choza. Ahora un refugio vibrante. Las enredaderas floridas se entrelazaban en las paredes de madera, y el aroma a tierra húmeda llenaba el aire. Había construido un jardín comunitario, donde la gente podía cosechar frutas y verduras, y un espacio donde los niños podían jugar y aprender sobre la naturaleza y la vida en la selva. «No es solo una casa, es un hogar que podemos compartir», dijo, dejando que sus palabras se asienten en los corazones de los presentes. Jeremías, aún con cara de desdén, se abrió paso entre la multitud, sus ojos destilando escepticismo. «¿De verdad crees que pueden vivir de sueños, Eliana?
La selva no alimentará a todos. Necesitamos trabajo, dinero, no cuentos de hadas. Su voz cortante era como una hoja afilada, intentando despojar a Eliana de su esperanza. Pero Eliana, en lugar de retroceder, sintió una oleada de energía fluir por su interior. ¿Y si te dijera que la selva ya está alimentando a muchos de nosotros? Que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en la conexión que tenemos con nuestra tierra y entre nosotros mismos. A cada palabra, la multitud parecía moverse. La tensión en el aire comenzaba a disiparse como la neblina matutina. El viento sopló suavemente, trayendo consigo el murmullo de las hojas y el canto de las aves. Si podemos unirnos, si podemos trabajar juntos, la selva nos dará lo que necesitamos. No somos enemigos de la naturaleza, somos parte de ella. Con un gesto invitó a los jaguares a acercarse, y ellos, obedientes, se sentaron a su lado, vigilantes y majestuosos. Los murmullos de la multitud se tornaron en murmullos de aceptación. Eliana pudo ver en sus rostros el cambio de perspectiva, la chispa de la curiosidad comenzando a encenderse. ¿Quién está dispuesto a unirse a mí? A transformar la choza en un lugar de vida, donde la sabiduría de la selva y el espíritu humano puedan coexistir. Las manos comenzaron a levantarse, primero una, luego otra, hasta que casi todos se unieron. Jeremías, con el ceño fruncido, se dio cuenta de que su poder estaba desvaneciéndose, abrumado por la fuerza de la comunidad y la pasión de Eliana. «Entonces empecemos», dijo ella, su sonrisa resplandeciente. «Que cada uno traiga una semilla, no solo para plantar, sino para sembrar esperanza. Juntos crearemos un lugar donde la vida florezca, un paraíso de lujo, no solo para nosotros, sino para cada criatura que habita esta tierra». Y así, con el sol empezando a descender, bañando la plaza en un resplandor dorado, la comunidad se unió en un esfuerzo colectivo. La choza, antes olvidada, comenzó a transformarse, no solo en un espacio físico, sino en un símbolo de la unión y la resiliencia. El eco de sus risas y el sonido de las palas golpeando la tierra resonaron en el aire, un canto de esperanza que se entrelazaba con el murmullo de la selva. Eliana sintió que su corazón latía al unísono con la tierra y supo que había dado un paso más hacia su destino, un destino donde el amor, la vida y la naturaleza se entrelazaban en un abrazo eterno. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra húmeda y esperanza, mientras Eliana y la comunidad trabajaban en la transformación de la choza. A medida que los días pasaban, la choza comenzó a cobrar vida. Sus viejas paredes de madera se vestían con enredaderas florecientes, y el sonido del agua brotando de una fuente improvisada resonaba como un canto de sirena. El clima de tensión que había una vez dominado la atmósfera se disipó, reemplazado por risas y camaradería. Sin embargo, Jeremías no se rendía tan fácilmente. Su sombra se cernía sobre el proyecto, sus ojos llenos de desdén. Desde su esquina, vigilaba con resentimiento, buscando la oportunidad de desestabilizar el frágil equilibrio que Eliana había creado. Sabía que la unión de la comunidad era una amenaza a su control, y su mente maquinaba formas de sembrar la discordia. ¿Realmente creen que pueden cambiar esta tierra con un puñado de semillas? Se burló un día, su voz como un eco oscuro en el ambiente festivo. La naturaleza no se deja engañar tan fácilmente. Eliana, sintiendo la presencia opresiva de Jeremías, se detuvo un momento, su corazón latiendo con fuerza. Pero en lugar de rendirse, encontró en su interior la misma chispa de determinación que había encendido la llama del cambio. Se giró hacia la comunidad, su mirada firme. «La naturaleza responde a la valentía y al amor», proclamó. «No se trata solo de semillas. Se trata de sembrar un futuro donde nuestros hijos puedan danzar entre flores y árboles frutales, donde la selva sea su hogar. No dejemos que el miedo nos detenga». Las palabras de Eliana resonaron profundamente, y la comunidad unida lanzó un grito de afirmación. Juntos se pusieron a trabajar transformando no solo el paisaje, sino también la percepción de lo que era posible. El eco de sus risas y el murmullo del agua se entrelazaban en una sinfonía de vida, mientras el espíritu de la selva comenzaba a responder a su esfuerzo. Mientras tanto, la llegada de un nuevo día trajo consigo la sorpresa más inesperada. En el corazón de la selva, un grupo de jaguares apareció.
sus ojos brillando con un misterio ancestral. Una madre jaguar, feroz y protectora, se acercó a la choza. Eliana sintió una conexión inmediata, como si la esencia de ambas mujeres, la madre jaguar y ella, estuvieran entrelazadas en un mismo destino. La criatura, con su andar elegante, se convirtió en un símbolo viviente de la resistencia y la maternidad. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Eliana, su voz un susurro reverente. La jaguar la miró y en ese momento ambas entendieron que estaban en la misma lucha. La madre jaguar, como Eliana, había luchado por proteger a sus crías, enfrentándose a los peligros del mundo que las rodeaba. La selva, que había sido un lugar hostil, se transformó en un refugio sagrado donde las vidas de ambas se entrelazaban en un propósito común. Con la ayuda de la madre jaguar, Eliana y la comunidad comenzaron a aprender los secretos de la selva, a reconocer las plantas medicinales y las rutas de los ríos. La choza se convertía en un centro de conocimiento y vida, donde el saber ancestral de la selva y la sabiduría del pueblo coexistían, creando un paraíso de lujo, un hogar para todos. A medida que la comunidad florecía, también lo hacía el espíritu de Eliana. Su transformación se reflejaba en su andar, en la forma en que su risa llenaba el aire. Con cada semilla plantada, sentía que estaba plantando también un pedazo de su alma, un legado para su hijo por nacer. La selva, antes un lugar de soledad y desesperación, se había convertido en un espacio de esperanza, donde los sueños se entrelazaban con la realidad. Y así, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Eliana miró a su alrededor, sintiendo el amor y la fuerza de su comunidad. La choza, con su nuevo esplendor, no solo era un refugio físico, sino un símbolo de lo que se puede lograr cuando se enfrenta a la adversidad con valentía, amor y unidad. La vida, con todas sus complejidades, florecía en cada rincón, y Eliana supo en lo más profundo de su ser que había encontrado su verdadero hogar. Mientras Eliana se sumergía en la vida de su nueva comunidad, un día, mientras recogía frutos silvestres junto a la madre jaguar, un sonido extraño interrumpió su paz. Un crujido profundo resonaba en la selva como un eco de advertencia. El corazón de Eliana se aceleró. El peligro nunca estaba demasiado lejos. Se volvió hacia la jaguar, que con su instinto agudo también había sentido la perturbación. «¿Qué es eso?», preguntó Eliana, su voz temblando ligeramente. La madre jaguar, con un roce suave de su pelaje, se acercó a ella, como si intentara calmar su ansiedad. En ese momento, Eliana comprendió que no estaba sola. La comunidad había crecido, pero aún había retos por enfrentar. Las sombras de Jeremías y su ambición de explotar los recursos naturales de la selva acechaban en el horizonte como tormentas que amenazaban con desbordar el cielo. Los días siguientes, Eliana reunió a los miembros de la comunidad bajo el gran árbol de ceiba, el corazón palpitante de su nuevo hogar. «Debemos prepararnos», dijo, su voz resonando con determinación. «Lo que hemos construido aquí es sagrado. No dejaremos que el miedo nos arrastre de nuevo a la oscuridad». Los rostros de sus vecinos, iluminados por la luz del sol filtrándose entre las hojas, se llenaron de resoluta esperanza. Con el apoyo de la madre jaguar y la comunidad, Eliana ideó un plan. Juntos, comenzaron a construir cercas naturales alrededor de la choza, utilizando ramas y plantas trepadoras que habían cultivado. Cada estaca que plantaban era un símbolo de resistencia. Cada planta que crecía, un recordatorio de su unión. La selva se convirtió en su aliada, ofreciendo refugio y recursos, mientras que Eliana se convirtió en la voz de un nuevo orden. Una mañana, mientras el rocío aún brillaba sobre las hojas, un grupo de hombres llegó a la choza. Sus miradas eran desafiantes, sus intenciones turbias. Jeremías, con su sonrisa astuta, se adelantó. «No entiendo por qué te aferras a esta choza, Eliana. Este lugar es un desperdicio. Deberías unirte a nosotros. Hay riquezas más allá de tus sueños». El corazón de Eliana latía con fuerza. «No son solo mis sueños, Jeremías. Este es un hogar. Aquí hemos encontrado vida en la adversidad». Y en ese instante, la madre jaguar emergió de entre las sombras, su figura majestuosa imponiendo respeto. Los hombres se detuvieron. Sus rostros palidecieron ante el símbolo de la fuerza que Eliana había forjado. El clima cambió, como si la selva misma estuviera alineada con la determinación de Eliana. La comunidad se unió,
creando un frente unido listo para defender lo que habían construido. Con cada día que pasaba, la choza se transformaba más, no solo en un refugio físico, sino en un emblema de resistencia y unión. A medida que el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos de naranja y violeta, Eliana se sentó en el porche de su choza, rodeada de risas y juegos infantiles. Sintió una fuerte conexión con la tierra y el futuro que estaba gestando en su vientre. La selva, una vez un lugar de miedo, ahora resonaba con esperanza y amor, y en su corazón, Eliana sabía que la batalla apenas comenzaba, pero su espíritu jamás se quebrantaría. Había encontrado no solo un hogar, sino una familia, un legado que perduraría más allá de su propia existencia. Y así, bajo el manto de estrellas que empezaba a brillar, Eliana levantó la vista agradecida por la vida que había florecido a su alrededor. La selva, su refugio, su aliada, la abrazaba en un cálido abrazo prometiendo un futuro en el que el amor y la lucha coexistirían, creando un paraíso de lujo en medio de la adversidad. El tiempo transcurrió con una cadencia suave, como el susurro del viento entre las hojas. Cada amanecer traía consigo nuevas oportunidades, y Eliana comenzó a entender que su transformación no solo abarcaba la choza, sino también su propia esencia. Había dejado atrás el temor que la había seguido como una sombra, y en su lugar una luz nueva brillaba en su pecho. La comunidad, que alguna vez había mirado a la choza con desdén, ahora se acercaba con curiosidad y admiración, atraídos por la magia que Eliana había infundido en cada rincón. ¿Cómo lo lograste?, preguntó Mara, una joven del pueblo, mientras ayudaba a Eliana a plantar flores en el jardín que había crecido alrededor de la choza. ¿Cómo transformaste este lugar tan rápidamente? Eliana sonrió, sus ojos reflejando la luz del sol que caía sobre ellas. No fue solo yo, respondió mirando hacia el bosque que se extendía más allá. La selva me ha enseñado a ser fuerte. Cada planta, cada criatura, tiene su papel en este ciclo de vida. Aprendí a escuchar. Así, Eliana se convirtió en una guía, uniendo a la comunidad en torno a la idea de que la naturaleza no era solo un entorno que debían temer, sino un aliado poderoso. Con cada taller que organizaba, con cada historia compartida, las mujeres del pueblo comenzaron a recuperar su conexión con la tierra. La choza se llenó de risas y cantos, mientras se tejían redes de apoyo y amistad, y la antigua edificación se transformó en un centro de aprendizaje y sanación. Sin embargo, la sombra de Jeremías todavía acechaba. Aunque había sido un tiempo desde su última aparición, Eliana sabía que su desprecio por su nuevo hogar no había desaparecido. Una noche, mientras las estrellas titilaban como faros en el vasto cielo, Eliana escuchó un sonido familiar, el crujir de ramas bajo el peso de alguien que se acercaba. Su corazón se aceleró, y sin pensarlo, se dirigió hacia la entrada de la choza, su determinación forjada en el fuego de la adversidad. ¿Has venido a reclamar lo que creías que era tuyo?, preguntó Eliana, su voz firme, resonando en la oscuridad. La figura de Jeremías se dibujó en la penumbra, una sombra de arrogancia y desprecio. «Este lugar es una abominación», respondió Jeremías, su tono lleno de desprecio. «Lo que has hecho es un insulto a la verdadera naturaleza de la vida. Tienes que entender que no puedes cambiar lo que eres». Eliana, sin titubear, dio un paso adelante, sintiendo el poder de la selva a su alrededor. «No estoy aquí para cambiarme a mí misma. Estoy aquí para cambiar el mundo que me rodea. La vida puede florecer donde menos lo esperas, Jeremías, y lo haré, con o sin tu aprobación». La tensión creció como una tormenta, el aire cargado de electricidad. Jeremías, atrapado entre la furia de su propio ego y la inesperada valentía de Eliana, se quedó en silencio. Ante su resistencia, sintió el eco de las palabras de su madre, quien siempre había dicho que la verdadera fuerza reside en la compasión y la conexión. Sin embargo, el miedo no había desaparecido por completo. Eliana sintió cómo el viento cambiaba, trayendo consigo un murmullo de advertencia. En ese instante, recordó la madre jaguar, su aliada en esta lucha. La conexión que habían forjado no solo era con la selva, sino con cada ser que inhabitaba ese espacio. «Los jaguares están contigo», murmuró Eliana, su voz casi un susurro. «La selva está contigo. La vida siempre encuentra su camino».
Jeremías, consciente de que no podía amenazar a lo que no comprendía, dio un paso atrás y se desvaneció en la oscuridad. La batalla no había terminado, pero Eliana había reafirmado su poder. Al volver a la choza, se sintió llena de esperanza, envuelta en el abrazo cálido de la comunidad que había ayudado a crear. «Estamos juntos en esto», dijo, mirando a las mujeres que la rodeaban. «La selva nos ha dado un hogar y juntos lo protegeremos». Cada una de ellas asintió, y en ese momento Eliana comprendió que su lucha resonaría no solo en su vida, sino a través de las generaciones que vendrían, un legado de amor y resistencia, en un mundo que a menudo olvidaba su belleza. Eliana se sentó en el suelo de la choza, el aire fresco de la noche envolviéndola como un manto de estrellas. Fuera, el canto de las aves nocturnas resonaba como un himno a la vida, un recordatorio de que cada día traía consigo nuevas oportunidades. La luz de la luna filtraba a través de las rendijas de la choza, creando patrones danzantes en la tierra, y en su corazón, Eliana sentía cómo la esperanza comenzaba a brotar, como las flores silvestres que desafiaban la adversidad para florecer. «¿Cómo hemos llegado hasta aquí?», se preguntó, mirando a las mujeres que, al igual que ella, habían encontrado en la selva un refugio y un propósito. Cada una traía consigo historias de sufrimiento, pero en esa noche el sufrimiento se transformaba en fuerza. La selva nos ha dado vida. Ahora es nuestro turno de devolverle el favor. Las mujeres comenzaron a compartir ideas, visiones de un futuro donde la choza no solo sería un refugio, sino un centro de sanación y aprendizaje. Sus voces se entrelazaban, creando un coro de determinación. Una de ellas, Rosa, propuso cultivar un jardín, un lugar donde cada planta tuviera un significado, un símbolo de su unión y resistencia. «Si cultivamos la tierra, cultivaremos nuestra esperanza», dijo, y su voz resonó con la certeza de una revelación. Eliana asintió, sintiendo que el plan cobraba vida. «Y no solo eso», agregó, «podemos tejer nuestras historias en cada rincón de este lugar. Haremos de la choza un espacio donde las generaciones futuras aprenderán a ser fuertes, como nosotras». La emoción creció en el aire, como un fuego que chisporroteaba en la oscuridad. Mientras hablaban, Eliana sintió una presencia familiar. La madre jaguar apareció en la entrada, su mirada sabia y serena iluminando la noche. La conexión entre Eliana y el majestuoso animal se fortaleció, un vínculo que trascendía las palabras. «Estamos bajo su protección», susurró Eliana, y las mujeres se volvieron hacia la jaguar, sintiendo la fuerza que emanaba de ella. «Un jardín, un hogar, un refugio», repitió Eliana, su voz firme. «Juntas, transformaremos esta choza en un paraíso de lujo, donde la naturaleza y el espíritu humano se entrelacen en armonía». La luna brillaba intensamente, reflejando la luz en los ojos de las mujeres, que se llenaban de determinación. Comenzaron a planear la construcción de un huerto, un espacio de encuentro, un lugar donde los niños pudieran jugar y aprender sobre la selva que las rodeaba. Cada idea era un ladrillo en la edificación de su nuevo mundo. Los días se convirtieron en semanas, y la choza se transformó lentamente. Con cada planta que sembraban, con cada risa que resonaba en el aire, Eliana sentía que la vida vibraba a su alrededor. Los jaguares se convirtieron en guardianes, sus sombras cruzando el umbral mientras las mujeres trabajaban, recordándoles que no estaban solas en su lucha. El viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo el eco de nuevas melodías. Y Eliana, con su vientre creciendo, sabía que estaba creando un legado no solo para su hijo, sino para todas las mujeres que habían caminado a su lado. «Cada semilla que plantamos es un acto de resistencia», decía, y sus palabras se convertían en un mantra que unía a la comunidad. Un día, mientras trabajaban en el jardín, un grupo de niños se acercó, sus ojos brillando de curiosidad. «¿Podemos ayudar?», preguntaron, sus voces llenas de inocencia. El corazón de Eliana se llenó de gratitud. «Sí, aquí todos tienen un propósito», respondió, y así la choza se llenó de risas y juegos, un testimonio de la vida que florecía en medio de las adversidades. La transformación de la choza no solo era física, era un renacer del espíritu comunitario, un abrazo de amor que envolvía a cada uno de ellos. La historia de la viuda abandonada y embarazada se convertía en un relato de esperanza y resiliencia,
un reflejo del poder que reside en la unión y la fuerza de la naturaleza. La vida siempre encuentra su camino, repitió Eliana, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. Las semanas se convirtieron en meses, y mientras el sol ascendía y descendía en el horizonte, Eliana se dio cuenta de que la choza ya no era la misma. Las paredes, una vez desgastadas y grises, estaban adornadas con enredaderas verdes y flores vibrantes que florecían como símbolo de su resistencia. El aire estaba impregnado del aroma de la tierra húmeda y la fragancia de las plantas que había cultivado con sus propias manos. Las jaguares, siempre vigilantes, se movían con gracia entre los árboles, convirtiéndose en parte de la vida cotidiana y recordando a todos que la naturaleza y la humanidad estaban interconectadas en un mismo ciclo de existencia. Una mañana, mientras Eliana observaba a los niños jugar entre las flores, notó un cambio en el ambiente. Un nuevo grupo de forasteros llegó al borde de la selva, sus rostros marcados por la curiosidad y la desconfianza. El corazón de Eliana se aceleró. La historia de la choza había comenzado a atraer atención y con ello la posibilidad de nuevas tensiones. ¿Quiénes son?, murmuró una de las mujeres del grupo, su voz temblando de ansiedad. Eliana respiró hondo, recordando las lecciones de coraje que había aprendido. «Son solo personas como nosotros», respondió, pero en su interior una sombra de preocupación se cernía sobre su espíritu. Los forasteros se acercaron, sus ojos escudriñando cada rincón del jardín. «¿Qué han hecho aquí?», preguntó un hombre mayor, su voz resonando con la autoridad de quien ha vivido muchas tormentas. Eliana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero se mantuvo firme. «Te hemos cultivado vida», dijo, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. «Esta choza es un refugio para aquellos que buscan esperanza». Un murmullo se extendió entre los forasteros y Eliana se dio cuenta de que su declaración había sembrado una semilla de curiosidad en sus corazones. Mientras la tarde se estiraba, los forasteros comenzaron a ayudar, fascinados por el ingenio que había transformado la choza en un paraíso. Las manos que antes eran hostiles ahora se unían en el trabajo colectivo, y Eliana, con cada risa y cada gesto, sentía cómo su comunidad se expandía. «Cada acto de bondad es un ladrillo en la construcción de nuestro hogar», les decía, y las miradas de los forasteros se iluminaban con una chispa de comprensión. Pero a medida que el sol se ocultaba detrás de las montañas, una sombra oscura se cernía sobre la choza. Jeremías, el antagonista que había dejado a Eliana en la soledad, había escuchado rumores de la transformación y estaba decidido a reclamar lo que creía que le pertenecía. «Esa choza no es más que un santuario de ilusiones», se burló en voz baja mientras se acercaba, sus ojos brillando con malicia. Eliana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero al mirar a su alrededor, vio a su comunidad unida, un frente sólido contra la adversidad. «No tienes poder aquí», gritó Eliana, su voz resonando con una certeza que había cultivado en su interior. «Lo que hemos construido es más fuerte que tus amenazas». Y así, la lucha se intensificó, no solo por su hogar, sino por la dignidad y la esperanza que habían sembrado en aquel lugar olvidado. La comunidad, respaldada por la fuerza de la naturaleza y los jaguares que les habían enseñado a luchar, se alzó como un solo ser, desafiando la oscuridad que amenazaba con consumirlos. En aquel momento, Eliana comprendió que la transformación de la choza iba más allá de los muros físicos. Era un símbolo de resistencia y unidad, un faro de luz en medio de la tormenta. «La vida siempre encuentra su camino», repitió convencida de que su viaje apenas comenzaba, y que aún había más historias por contar, más risas por compartir, y más semillas que plantar en el corazón de la tierra y de su comunidad. El eco de la voz de Eliana resonó en el aire, cargado de una determinación que parecía insuflar vida a los árboles que las rodeaban. Los jaguares, guardianes silenciosos de su nuevo hogar, se movían entre las sombras, sus ojos centelleantes, reflejando la misma valentía que ahora ardía en el corazón de la comunidad. Jeremías, con su arrogancia palpable, no comprendía que el verdadero poder no se medía en posesiones, sino en la unión de aquellos que luchaban por lo que amaban.
«Esta tierra es sagrada», gritó uno de los ancianos, su voz profunda como el rugido de un trueno. «Hemos vivido aquí por generaciones, y no dejaremos que un hombre sin honor la profane». Sus palabras fueron recibidas con murmullos de asentimiento, como un mantra que reforzaba su determinación. Eliana sintió que su propia fuerza crecía con cada proclamación de sus vecinos, cada grito de resistencia que se alzaba contra la opresión. La noche se acercaba, y con ella un viento fresco que traía consigo el aroma de la tierra húmeda, mezclándose con los susurros de los jaguares que parecían estar en sintonía con su lucha. El cielo se tiñó de un profundo azul oscuro, salpicado de estrellas brillantes que parecían observar su enfrentamiento. La luz de la luna iluminaba el camino hacia un futuro incierto. Pero Eliana sabía que el momento había llegado para demostrar que la esperanza era más fuerte que el miedo. «Juntos podemos transformar esta choza en un refugio de amor», dijo Eliana, su voz resonando con la fuerza de una madre decidida a proteger a sus hijos. No solo un lugar físico, sino un hogar donde cada uno de nosotros encuentre su voz, su propósito. La comunidad comenzó a moverse, manos entrelazadas, formando un círculo de unidad alrededor de la choza, que ya no era solo una estructura de madera desgastada, sino un símbolo de su renacimiento. Como si la naturaleza misma respondiera a su clamor, un estruendo de truenos retumbó en la distancia, y la lluvia comenzó a caer, suave al principio, como un susurro de aliento que les decía que estaban en el camino correcto. El barro resbaladizo se convertía en un lienzo bajo sus pies, y con cada paso, la tierra parecía vibrar con energía renovada. Eliana sonrió, sintiendo que cada gota de lluvia no solo alimentaba la tierra, sino también sus sueños. «Vamos a construir algo hermoso», exclamó otro miembro de la comunidad, su entusiasmo contagioso. «Con las manos unidas, transformaremos no solo la choza, sino también nuestras vidas». Las ideas comenzaron a fluir como el agua, cada persona aportando su creatividad para embellecer el espacio que una vez fue un símbolo de abandono. Con palmas manchadas de barro y corazones rebosantes de esperanza, comenzaron a trabajar, mezclando viejas tradiciones con nuevas visiones. Mientras tanto, Jeremías observaba desde la distancia, incapaz de entender el poder de la comunidad que se alzaba contra él. Su risa burlona se convirtió en un eco vacío, un recordatorio de que su egoísmo no podría prevalecer ante la fuerza colectiva de aquellos que se habían encontrado en la adversidad. Con cada ladrillo que levantaban, cada flor que plantaban, la choza se transformaba en un espacio de luz y amor, un paraíso donde la vida florecería. El tiempo pasó y la lluvia cesó, dejando tras de sí un aire fresco y revitalizado. Eliana, con el vientre redondeado por el nuevo ser que llevaba dentro, contempló su obra. La choza, ahora adornada con vibrantes colores, se alzaba orgullosa, un faro de esperanza en el corazón del desierto. Y justo en ese momento, sintió una conexión profunda entre ella y el jaguar madre que había visto en su primera noche en la choza. Ambas habían enfrentado la adversidad y habían encontrado una forma de renacer en sus circunstancias. Hoy celebramos no solo la transformación de un lugar, sino la de nuestras almas, dijo Eliana, su voz resonando con una calidez que abrazaba a todos. Juntos hemos creado un hogar, un refugio donde cada corazón puede ser escuchado y cada vida puede ser honrada. Las risas y las lágrimas de alegría se entrelazaron en el aire, y mientras la luna iluminaba su nueva realidad, Eliana supo que su viaje apenas comenzaba. En cada ladrillo, en cada rayo de sol, había una promesa de que la vida siempre encontraría su camino, incluso en los momentos más oscuros. Eliana se sentó en el umbral de lo que una vez había sido una choza olvidada, ahora un hogar vibrante, lleno de vida y color. Sus manos, surcadas por las marcas del trabajo arduo, acariciaron su vientre, sintiendo la suave patada de la nueva vida que crecía en su interior. Era un recordatorio constante del futuro que estaba construyendo, un futuro que no solo pertenecía a ella, sino a todos los que habían reunido sus fuerzas para transformar su mundo.
Los habitantes del pequeño pueblo, que antes se habían deslindado de la choza, ahora llegaban en procesión. Cada día traían algo nuevo: semillas para plantar, telas brillantes para decorar, historias que compartían en risas y susurros. La choza se había convertido en un epicentro de comunidad, un lugar donde cada voz era escuchada y cada corazón abrazado. El viento llevaba consigo ecos de esperanza y camaradería, mientras Eliana dirigía a sus amigos con la gracia de una madre que enseña a sus hijos. Una tarde, mientras la luz dorada del sol se filtraba a través de las hojas, una sombra se deslizó por el borde del bosque cercano. Era la jaguar madre, sus ojos brillando con un profundo conocimiento. Las miradas de Eliana y la criatura salvaje se encontraron, y en ese instante un entendimiento tácito se estableció entre ellas. Ambas eran guardianas, luchando para proteger a sus crías en un mundo lleno de incertidumbres. «Eres fuerte como yo», murmuró Eliana, sintiendo que la conexión iba más allá de las palabras. La jaguar madre dio un paso adelante, y Eliana se dio cuenta de que no estaba sola. La naturaleza, su aliada, estaba a su lado. Era un recordatorio de que la fuerza no siempre se manifestaba en la forma de poder, sino en la capacidad de cuidar y nutrir. Los días se convirtieron en semanas, y Eliana comenzó a notar cambios en su comunidad. La gente comenzó a acercarse, no solo para ayudar, sino para aprender. Los niños, con ojos curiosos, se reunían a su alrededor, escuchando las historias de su valentía y la transformación de la choza. Era como si cada ladrillo que levantaban juntos se convirtiera en un símbolo de su unidad. Una noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo oscuro, Eliana organizó una celebración. La choza, iluminada por faroles de papel de colores, era el corazón palpitante de la festividad. El aroma de los platillos típicos llenaba el aire, y las risas resonaban como música en la noche. «Esta noche celebramos la vida», comenzó Eliana, su voz firme y clara. «No solo la mía, sino la de cada uno de ustedes. Juntos hemos encontrado la fuerza en la debilidad y la luz en la oscuridad». Los aplausos estallaron como fuegos artificiales, y en ese momento, Eliana se dio cuenta de que no era solo una viuda, sino una líder, una madre de la comunidad que había resurgido de las cenizas. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que su antiguo dolor se disipaba, reemplazado por un propósito renovado. Sin embargo, en lo profundo de su corazón una sombra de preocupación persistía. Jeremías, el hombre que había intentado destruir su hogar, aún merodeaba por los alrededores. Pero ahora, Eliana sabía que no estaba sola. Con la comunidad a su lado y la jaguar madre, como símbolo de su resistencia, se preparó para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. «Hoy somos más que una comunidad», concluyó, levantando su copa hacia el cielo estrellado. «Somos una familia, y como familia, defenderemos lo que hemos creado». Las palabras vibraron en el aire, un eco de determinación que resonaría en cada rincón de su nuevo paraíso. Mientras la celebración continuaba, Eliana miró hacia el horizonte, sintiendo que la vida siempre encontraría su camino. Aún había obstáculos por delante, pero con cada desafío había una oportunidad de crecer, de sanar y de prosperar. En ese instante, con su comunidad a su lado y el jaguar madre como guardiana, Eliana supo que no solo había transformado una choza, sino que había dado vida a un sueño que resonaría por generaciones.